Bien, vamos con la serie que falta para acabar los ejercicios de probabilidad y vamos a hacer el ejercicio número 51, que dice así: un 70% de los clientes, bien, ahí hay que leer clientes, hay un error también de imprenta, un 70% de los clientes de una compañía de seguros de automóviles tiene más de 25 años, un 5% de los clientes de ese grupo, es decir, de los que tienen más de 25 años, tienen un accidente a lo largo del año, y en el caso de clientes menores de 25 años este porcentaje es del 20%. Si elegimos un asegurado al azar, calcular la probabilidad de que tenga un accidente ese año. Bueno, esto lo vamos a plantear también de dos formas. Vamos a plantearlo primero por diagrama y luego lo plantearé por tabla de contingencia. Vosotros empezar a hacerlo antes de ver la resolución, a hacerlo con el método que queráis. Voy a hacer la tabla y yo elijo un asegurado. Al elegir ese asegurado puede ser mayor de 25 o menor de 25, y para eso lo que hago es definir el suceso mayor de 25, voy a llamarle V, y menor de 25 M, y a tener un accidente A, y a no tener un accidente el contrario de A. Y aquí tengo mi diagrama. Elijo un asegurado, puede ser mayor de 25 o menor de 25. Si es mayor de 25, puede tener un accidente o no puede tener un accidente. Y si es menor de 25, lo mismo, puede tener un accidente o no puede tenerlo. Y ahora vamos con las probabilidades. Probabilidad de que sea mayor de 25. Me dice que el 70% son mayores de 25, entonces será 70 entre 100, es decir, 0,7. Que sea menor de 25, pues la diferencia 1, 0,3. Ahora, dentro de los mayores de 25, ¿cuántos tienen accidentes? Pues vamos a ver, me lo dice aquí, me dice que un 5% de los clientes de ese grupo, y se refiere a los que tienen más de 25 años, tienen un accidente. Es el 5%. El 5% en probabilidad sería 0,05. Es dividir 5 entre 100. Y la diferencia 1, 0,95. Y el porcentaje de los que tienen accidente menores de 25 años es del 20%, pues 20 entre 100, 0,2, 0,8. Perfecto, ya estaría en nuestro diagrama. Apartado A, si elegimos un asegurado al azar, calcular la probabilidad de que tenga un accidente este año. Bien, que tenga un accidente, estamos en el suceso que remata aquí, que acaba aquí en A, o en este. Estamos en este o en este. Este proviene de 0,7 por 0,05 y este de 0,3 por 0,2, así que hay que hacer esos productos y sumarlos. Esa sería la probabilidad de A. Bien, esto ya lo sabemos hacer. Y el apartado B, si una persona tuvo un accidente, ya me ponen una condición previa, calcular la probabilidad de que sea menor de 25 años, es decir, me piden la probabilidad de M, menor de 25 años, condicionado a que haya tenido un accidente. Aquí está la probabilidad de la condicionada, es probabilidad de M intersección A partido por la probabilidad de A. La probabilidad de M intersección A es que ocurra M y A, es decir, 0,3 por 0,2. Y la probabilidad de A la hemos calculado en el apartado anterior, con lo cual ya la ponemos directamente, no ponemos el desarrollo, sino que ya ponemos el valor y hacemos este cociente y ya tenemos el resultado del ejercicio. Este estaría el ejercicio acabado, que lo podemos hacer también por una tabla de contingencia. Vale, en la tabla de contingencia tengo lo mismo, tomo los V, el suceso M, el suceso tener accidente A y no tener accidente, y voy haciendo el total sobre 100, lo voy a hacer sobre 100, porque me dice que el 70% tiene más de 25 años, que el suceso V, completo, aquí a 100, y luego me dice que un 5% de los 70, un 5% de 70 es 35, un 5% de 70 es 3,5, estos son los que tienen accidente, y un 20% de 30, que son 6, son los que tienen el accidente, aquí sería, de los que tienen menos de 25 años. Bueno, pues completamos, aquí sería 9,5, aquí sería 66,5,
aquí 24, aquí sumamos, serían 90,5 y me da la suma 100, 100. Y ahora me dicen probabilidad de que tenga un accidente, casos favorables, 9,5 entre 100. 9,5 entre 100 son 0,095, que como podéis comprobar me da exactamente lo mismo, y la condicional era probabilidad de M condicionado a. Entonces ahora los casos posibles son los de A, que son 9,5, que sería el denominador para Laplace, y el numerador serían los 6 de esos 9,5. ¿Cuáles son los menores de 25 años? 6. 6 entre 9,5, 0,6315, me da exactamente lo mismo, y serían las dos formas de hacer el ejercicio. Pasamos al siguiente. Y el siguiente, este lo vamos a ver, dice, los expertos afirman que la probabilidad de que la bolsa sube es 0,4, por otra parte la probabilidad de que el dólar se mantenga estable es 0,5 y la probabilidad de que la bolsa no suba cuando el dólar permanece estable es 0,9. Calcula la probabilidad de tal. Bien, este ejercicio lo vamos a hacer por sucesos porque me están dando probabilidades. Voy a llamarle S a subir al suceso que suba la bolsa, y me están diciendo que la probabilidad de que la bolsa suba es 0,4. Yo tengo la primera probabilidad expresada. La otra probabilidad que me dan es que el dólar se mantenga estable. Le voy a llamar E al suceso y la probabilidad de es 0,5. Y me dan otra probabilidad, me dicen la probabilidad de que la bolsa no suba, es decir, la probabilidad del contrario de S, cuando el dólar permanece estable, es decir, condicionado a E. Y eso es 0,9. Probabilidad del contrario de ese condicionado es 0,9. Y me piden la probabilidad de que la bolsa suba si el dólar permanece estable. Es una condicionada, porque hay aquí una condición que sí, la condición es que el dólar permanezca estable. Me está pidiendo la probabilidad de S condicionado a E. Bien, aquí la tengo. Eso es lo que me están pidiendo. Y vamos a hacerlo por las propiedades de los sucesos. Probabilidad de S condicionado a E es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de. Bien, la probabilidad de la tengo, que es 0,5. Ahí ya no hay problema. El problema está en esta intersección. Y para hallar la probabilidad de esta intersección voy a recurrir a la probabilidad de esta condicional. Vamos con esta condicional. ¿Cuál sería la fórmula de esta condicional? Pues la fórmula sería que la probabilidad de contrario de S condicionado es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de E. Bien, esto resulta que es 0,9. 0,9 igual a la probabilidad de... Y recordar que la intersección con un contrario era la diferencia. Siempre la diferencia donde el que restaba era el contrario, el suceso S correspondiente, ¿no? En este caso es la probabilidad de E menos S, partido por 0,5, que era la probabilidad de E. Pero la probabilidad de una diferencia era la probabilidad de E menos la probabilidad de la intersección. Este 0,5 lo paso multiplicando este 0,9 y me queda 0,45. Y aquí está probabilidad de la diferencia, lo que os acabo de decir. Probabilidad de E menos la probabilidad de la intersección. Como la probabilidad de la tengo, que es 0,5, aquí ya puedo despejar la probabilidad de la intersección y ya tengo que la probabilidad de la intersección es 0,05. Bien, pues una vez que tengo la probabilidad de intersección, recordar que lo que me están pidiendo es esta probabilidad condicionada. Pues la probabilidad de S condicionado a E es la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de E, que sería 0,05 entre 0,5, que es 0,1. Esta es la parte más difícil del ejercicio, el apartado, bueno, aquí aparece apartado G. Bueno, pues sería el primer apartado. Porque ahora lo demás es muy sencillo. El siguiente, el H, probabilidad de que el dólar se mantenga estable o suba la bolsa. Aparece O. Es una probabilidad directa, con una O es una unión, probabilidad de una unión. Es decir, es la probabilidad de E unión S. Y la probabilidad de la unión, recordar que era la probabilidad de la suma menos la probabilidad de la intersección. Probabilidad de la conozco, la probabilidad de S la conozco y la probabilidad de la intersección la acabo de calcular anteriormente en el apartado anterior, por lo tanto esto es inmediato. Bien, siguiente, probabilidad de que el dólar se mantenga estable si sube la bolsa, otra condición, si sube la bolsa, y la probabilidad de que el dólar se mantenga estable. Entonces me están pidiendo la probabilidad de E condicionado a S. La probabilidad de condicionado a S es la probabilidad de la intersección, que era lo que calculé antes, que era 0,05, pero ahora es partido por la probabilidad de S, que es 0,4. También es inmediato, y con lo cual queda resuelto el ejercicio. Ejercicio muy sencillo, pero hay que saber bien cómo hacerlo y hay que saberse bien las propiedades de la probabilidad. Vamos con el ejercicio siguiente, que es el ejercicio 53. Bueno, aquí ya está todo resuelto. Voy a
a explicarlo. Dice, consideramos 3 dados de los cuales 2 son correctos y 1 está trucado, de forma que el 6 aparece en la mitad de las tiradas y las otras caras aparecen con la misma probabilidad. Bueno, entonces esto quiere decir que la probabilidad del 6, si aparece en la mitad de las tiradas, es 0,5. Es un medio, 0,5. Y la probabilidad de los otros, como tienen la misma probabilidad, sería la probabilidad del 2, la del 3, la del 4 y la del 5 y la del 1, si le llamamos X, la suma de todas sería un medio más 5X sería 1. O dicho de otra forma, si la probabilidad de que salga 6 es 0,5, la probabilidad de los otros tienen que sumar 0,5 también. Y como son 5, pues cada uno tiene probabilidad 0,1. Si no lo planteáis como una ecuación de primer grado facililla, ¿eh? Entonces, en definitiva, la probabilidad de que salga en este dado trucado un 6 es 0,5. Y la probabilidad de los demás es 0,1. En el dado trucado solamente, ¿eh? Los 2 primeros no. Bueno, pues entonces me dice, se elige un dado al azar, aquí está el experimento aleatorio, se elige un dado al azar, aquí lo estoy eligiendo, le voy a llamar dado A, B y C, el primero le llamo A y B. A y B son dados normales, y C es el que está trucado. Y me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? Bueno, pues como yo voy a lanzar un dado al azar, y entonces los dados en principio, los 3 son 3 dados, no tengo preferencia por ninguno, y la probabilidad de elegir uno de ellos es 1/3, ¿vale? Por eso los 3 tienen la misma probabilidad. Ahora bien, A es un dado normal, la probabilidad de que salga 5 es 1/6. Y la probabilidad de que no salga 5 es 5 partido por 6. Aquí fijaros una cosa importante. No hace falta que pongáis todos los valores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque a mí lo que me está interesando de la pregunta es obtener un 5 o no obtener un 5. De ahí que se simplifique muchísimo el árbol, ¿eh? Ponemos suceso salir 5 y suceso no salir 5, con lo cual ya queda el árbol muy simplificado. Ahora, para el dado B, como es un dado normal, ocurre exactamente lo mismo. La probabilidad de que salga 5 es 1/6 y de que no salga 5 es 5/6. Pero el dado C es el trucado. Y el dado C cambia, porque la probabilidad de que salga un 5, según dijimos antes, era 0,1. Y la probabilidad de que no salga 5, entonces, es 0,9. La suma, recordar que siempre es 1, la suma de las ramas, 1. Bueno, entonces, esto por un lado, para el apartado A, porque ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un 5? Pues la probabilidad de obtener un 5 es obtener un 5 por aquí, por el dado A, o obtener un 5 en el dado B, o obtener un 5 en el dado C. Eso sería 1/3 por 1/6, para el primer dado, para el dado A, más 1/3 por 1/6 para el dado B, más 1/3 por 0,1 por el dado C. Hacéis las operaciones y aquí ya no me paro, 0,144. El apartado B me dice, si ha salido un 6, entonces, ¿me sirve este árbol? Pues en principio no, porque es que ahora me habla de la conveniencia de salir un 6. Entonces tendré que hacer el mismo árbol, pero en vez de con un 5, con el 6. Porque lo que me interesa es qué pasa con el 6. Entonces me dice, si ha salido un 6, que es la condición, ¿cuál es la probabilidad de haber elegido el dado trucado? En este caso el dado C. Bueno, pues hago la misma tabla, pero ahora lo hago con el 6. Y con el 6... tanto para el dado A como para el dado B no ocurre nada, es lo mismo, las probabilidades son iguales, porque la probabilidad del 5 y el 6 en un dado siempre es 1/6 para un dado normal. El problema es el trucado. El trucado, la probabilidad del 6 era la mitad de los lanzamientos, era 0,5, recordar. Entonces, para que me salga un 6, probabilidad 0,5. Para que me salga algo que no sea 6, distinto de 6, es el 0,5 restante. Bien, pues entonces ahora me dice... ¿Qué me pide? Me pide la probabilidad de que el dado elegido sea el C, el trucado, condicionado a que ha salido un 6. Es una probabilidad condicionada. Es igual a la probabilidad de la intersección, es decir, de que sea el dado C y el 6, que me salga el 6 en el dado C, que me salga el 6 en el dado C, es 1/3 por 0,5. Aquí lo tenemos, C y 6, partido por la probabilidad de que salga 6. Y la probabilidad de que salga 6 es que me salga 6 en A, o 6 en B, o 6 en C, que sería 1/3 por 1/6, más 1/3 por 1/6, más 1/3 por 0,5. Bien, haciendo las operaciones, aquí tengo el resultado. Bueno, esto es bastante sencillo. Sí, lo que hay que tener claro es en el dado trucado cómo son las probabilidades, ¿eh? Eso es lo que hay que calcular. Y bueno, entonces ya pasamos al siguiente ejercicio 54. En el ejercicio 54
Vamos a hacerlo también por sucesos. Me dice un coche frena bruscamente y provoca un accidente. 3 testigos estaban presentes. La probabilidad de que el testigo haya apreciado la brusquedad de la frenada es un 90% y las correspondientes a B y a C son el de 85% y el 80%. Bueno, ¿qué supuesto que los testigos son independientes, que se prestan sean independientes unos de otros, ¿qué probabilidad hay de que los 3 testimonien que la frenada ha sido brusca? Bueno, esto es fácil porque si le llamamos al suceso A que el testigo A aprecia la brusquedad de la frenada, la probabilidad de A ya la tengo ahí, que es 0,85. Es el 85%, perdón, el 90%, por tanto es 0,9 la probabilidad de A. Le llamo B a que él sea el testigo B el que lo aprecie y C el testigo C el que lo aprecie. Entonces, probabilidad de A 0,9, probabilidad de B 0,85 y probabilidad de C 0,8. Eso está más que claro. Y entonces, ¿qué probabilidad tengo que calcular para afirmar que los 3 testimonian que la frenada ha sido brusca? Pues que suceda A y B y C, la probabilidad de la intersección. Como son independientes unos de otros, la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Entonces el resultado de la pregunta es 0,9 por 0,85 por 0,8. Al final 0,612. Y luego pregunta también qué probabilidad hay de que lo testimonien al menos 2. Al menos 2 de los testigos. Bueno, pues al menos 2 quiere decir que lo testimonien o 2 o 3. Que lo testimonien 2 sería A y B y no C. O A y C y no B. O, B y C y no A, y que lo testimonien 3, A y B y C. Entonces estos serían los 4 casos en que por lo menos 2 testimonian que la frenada ha sido brusca. Fijaros que son uniones de intersecciones. Las intersecciones serán los productos y las uniones son las sumas de esos productos. Así que simplemente, por ejemplo, aquí sería A y B y no C, pues sería 0,9 que es para A, 0,85 que era para B y no C es 0,2 puesto que C era 0,8, entonces no C es 0,2. Aquí para A 0,9, para no B es 0,15 que es el contrario de B y para C 0,8 y así sucesivamente todos los demás, obteniendo este resultado. Lo comprobáis vosotros, lo hacéis y lo comprobáis. Bien. El siguiente ejercicio es, en una fábrica de autocares se descubrió que 1 de cada 100 tenía problemas con el cierre de la puerta. Como medida de precaución antes de la venta de cada autocar se le hace un test de verificación. Se obsequia a los compradores con un cinturón para una reparación de emergencia. El test no es totalmente fiable, pues si el coche tiene problemas con la puerta se lo detecta en un 95%, mientras que si no lo tiene, en un 2% de las veces indica que sí. Bueno. ¿Cuál es la probabilidad de que un autocar tenga problemas con la puerta y no lo detecte el test? Bueno, aquí este se hace por árbol fácil. Lo que estoy viendo que esto de que se obsequia a los compradores con un cinturón multiusos es literatura, no sirve absolutamente para nada, es un dato absolutamente irrelevante para una reparación de emergencia, dice. Bueno, vamos allá a elegir entonces, vamos primero a denominar los sucesos con los que voy a trabajar y aquí los tengo. Voy a llamarle T al suceso que el autobús tiene problemas con la puerta, N que no los tiene, sería el contrario de T, A que el test indica problemas y contrario de A que el test no indica problemas. Pues vamos allá, elegimos un autobús y me dice que 1 de cada 100 tiene el autobús puede tener problemas con la puerta o no tenerlos. Eso es la primera decisión que o lo primero que voy a estudiar. Y una vez que ya elijo el autobús y si tiene problemas, el test indica problemas, es decir, el test actúa bien, es efectivo, o el test se equivoca, el test no indica problemas. Y al revés, si no tiene problemas con la puerta, el test puede indicar problemas o puede no indicar problemas. Probabilidades, vamos allá. ¿Tiene problemas con la puerta? 1 de cada 100, entonces la probabilidad de T es 0,01. La probabilidad de N es 0,99. Bien, ahora me dice, salto un poco, voy saltando un poco, si vosotros hacer la lectura despacio, con calma, yo ya la voy saltando porque ya sé lo que me está pidiendo, ya lo veo aquí. Me dice, el test no es totalmente fiable. Si el coche tiene problemas con la puerta, que es el caso en el que estoy, solo detecta en un 95% de los casos. Quiere decir que el test indica problemas, o sea, A en el 95% de los casos.
0,95 y no indica problemas en los 0,05 restantes. Bien, y ahora me dice que si no lo tiene, es decir, si no tiene problemas con la puerta, el test indica que sí los tiene, es decir, el test indica que tiene problemas, es decir, no A, el 2%, 0,02. Exactamente, el test indica problemas aquí, cuando no los tiene. Si no los tiene indica que sí, es decir, se equivoca el test. Y aquí sería 0,98. Vale. Pues una vez que ya tenemos el árbol, ¿cuál es la probabilidad de que un AutoCAD tenga problemas con la puerta y no lo detecte el test? Aquí hay una probabilidad directa, una y, no hay una condicional, cuidado, no me la confundáis. Es una intersección, es la probabilidad de que tenga problemas de T y intersección, lo detecte el test, que era A. No, perdón, era no A, que era cuando el test no indicaba problemas, exactamente, cuando detectaba que no había problemas. Pues este intersección A, que es 0,01 por 0,05. Bien. Y ahora dice, si el test indica problemas con la puerta, aquí sí es una condicionada, si la condición es A ahora, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga problemas? De N, sería N condicionado a A. Probabilidad de N condicionado a A es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de A, que es igual a la probabilidad de N y A es 0,99 por 0,02, partido por la probabilidad de A. La probabilidad de A es 0,01 por 0,95 más 0,99 por 0,02. Bueno, aquí lo tenemos. Este sería el resultado. Pasamos al siguiente, el 56. A ver, este es de pensar un poquillo cómo lo podríamos hacer. Dice, una secretaría escribe 5 cartas diferentes a 5 personas y mete cada carta en un sobre sin fijarse. ¿Cuál es la probabilidad de que todas las personas reciban la suya? Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver cuánto vamos a aplicar la regla de Laplace. Vamos a ver casos favorables y casos posibles, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tenemos 5 sobres y esos 5, los sobres los dejamos fijos. Los sobres rojos los dejamos fijos y los vamos a numerar. Serían el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, está claro que en qué casos recibirían todas las personas su carta. Pues en el caso en que el sobre 1 fuese con la carta 1, el sobre 2 con la carta 2, etcétera, ¿no? Es decir, hay un solo caso favorable, que sería que la carta se corresponde con el sobre. Entonces, eso es muy sencillo. Hay un caso favorable. Ahora, la cuestión es, ¿y cuántos casos posibles? Es decir, ¿de cuántas maneras puedo mezclar las cartas en los sobres? Pues uno podría ser, por ejemplo, esto. Imaginaros que el que va destinada a la carta, el sobre destinado a la persona 1, pues le meto la carta para la persona 3. Sería este caso. Otro caso distinto, pues podría ser este. Y así, ¿cuántos casos tengo? Bueno, pues eso hay que razonarlo, pues como vosotros no habéis estudiado combinatoria, sería muy fácil con combinatoria, porque son permutaciones de 5 elementos, 5 factorial, y ya estaría. Pero lo vamos a razonar de la siguiente manera. A ver, ¿cuántas cartas puedo meter en el sobre 1? En el sobre 1 puedo meter en principio 5 cartas, ¿no? Puedo meter 5. Una vez que meto una carta, una vez que meto una de esas 5 en el sobre 1, ¿cuántas puedo meter en el sobre 2? Pues me quedan 4 por meter, 4 cartas. Entonces, pero por cada una de las que tengo aquí, por cada una de las 5, aquí tengo 4. Entonces, en total, entre el sobre 1 y el sobre 2 serían 5 por 4. Tendría 20 casos entre los dos sobres. Bueno, pues ahora sigo. Y ahora, una vez que ya he metido carta en el primero y en el segundo sobre, en el tercer sobre, ¿cuántas cartas puedo meter? Puedo meter 3, porque ya las dos primeras ya las tengo metidas. Y sería 5 por 4 por 3. Con las 3 serían 60. Bueno, y así hasta los otros, ya veis que a dónde quiero llegar, a dónde quiero llegar, que los casos serían 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Eso es lo que se llama factorial de 5, que se da 120. Serían los casos posibles. Como dije antes, los casos favorables son 1 y por una regla de Laplace directa la solución es 1 partido por 120. Bueno, esta sería la forma de hacerlo. No se me ocurre hacerlo de otra forma que no sea así, Entonces ya estaría resuelto. El ejercicio siguiente, a ver, me habla de unas bacterias.
Un test que detecta la presencia de cierto tipo de bacterias en el agua da positivo, ahí es positivo, con una probabilidad 0,9 en caso de que las haya, de que tenga bacterias, y si no las hay, la probabilidad de que sea positivo es 0,2. Bueno, pues aquí tengo que estudiar los sucesos que haya bacterias y que no las haya, y que dé positivo o que no dé positivo. Lo vamos a hacer por árbol, es lo más cómodo, y sería así. Yo elijo una muestra al azar, y esta muestra puede contener bacterias, que sería T, o puede que no las contenga, que sería el suceso que llamo N. Si las contiene, da positivo A, no da positivo A. Da positivo A y no da positivo A. Entonces, vamos a ver las probabilidades. Me dice que hay 100 muestras, de las que 25 hay bacterias. Entonces, hay bacterias 25 partido por 100. 0,25. Entonces aquí ya no leo, ya es directamente 0,75, ¿de acuerdo? Tenéis que aseguraros siempre del primero que ponéis y luego el otro, si estáis seguros de que el primero lo tenéis bien, el otro no hace falta ni que leáis porque ya es siempre la diferencia a 1, 0,75. Y ahora me dice, da positivo en caso de que las haya con una probabilidad 0,9, es decir, las hay en este caso, y da positivo que era A 0,9, entonces no da positivo 0,1. Y da positivo 0,2 si no las hay. Entonces aquí sería 0,2 y aquí 0,8. Ya veis que aquí el diagrama es muy sencillo. Lo que puede ser un poco más engorroso a lo mejor es el enunciado. Tenéis que leerlo con mucha calma y haciendo todas las posibilidades ahí, definir bien los sucesos. Y una vez que tenemos el diagrama es muy fácil, porque ahora, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra tenga bacterias tipo T y el T sea positivo? ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra tenga bacterias tipo T? Y aquí falta algo, falta una I y el T sea positivo. Bueno, es una probabilidad directa, es una intersección, una I, conjunción, probabilidad T y A. Aquí lo tengo, así está hecho, probabilidad T y A, 0,25 por 0,9, bien. ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra no tenga bacterias tipo T y el T sea positivo? Aquí no hay duda, aparece la I ya correctamente. Probabilidad de que la muestra no tenga bacterias, es decir, probabilidad de N y A, y el T es positivo y A, pues 0,75 por 0,2. ¿Y cuál es la probabilidad de que el test dé negativo si la muestra sí, condicional? No es ni una I ni una O, es una sí condicional. Entonces la condición es que la muestra tiene bacterias, la condición es T, y me piden la probabilidad de que dé negativo, es decir, me están dando me pidiendo la probabilidad del contrario de A. Es probabilidad del contrario de A condicionado a T. Exactamente, aquí está. Probabilidad de contrario de A condicionado a T. La probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de T. La probabilidad de T y no A estaría, le vamos al árbol, T y no A, 0,25 por 0,1. Y partido por la probabilidad de T. La probabilidad de T es 0,25. No depende en principio de A, es la primera 0,25. Entonces hacemos la operación 0,1. Bien, y vamos con, si os fijáis en el boletín, el 58 no existe. Y vamos con el 59 último, vamos a hacer este, que dice lo siguiente. Una caja A contiene 9 cartas numeradas del 1 al 9 y otra caja B contiene 5 cartas numeradas del 1 al 5. Se elige una carta al azar, se elige una caja al azar y se toma una carta. Si está numerada con un número par, se toma otra carta de la misma caja, y si está numerada con un número impar, se toma otra de la caja. Bueno, entonces, en la primera elección de la caja, fijaros que me interesa si sale una carta par o impar. Así que vamos con la primera extracción. Entonces yo tengo la caja, le voy a llamar caja A y caja B. Como las tengo que elegir al azar, en principio las cajas no tienen nada que me indiquen que una tiene preferencia sobre la otra. La probabilidad de elegir la caja A va a ser un medio, 0,5, y la de elegir la caja B también va a ser un medio, 0,5. Bien. ¿Qué me interesaba saber de la primera elección? Ahora elijo una carta dentro de A. Si es par o impar, bueno, pues vamos a ver la probabilidad de que sea par. Como la caja A tiene 9 cartas numeradas del 1 al 9, tenemos 9 cartas. Y pares tengo el 2, el 4, el 6 y el 8. Tengo 4, así que aquí serían 4 novenos. Impar es el suceso contrario, 5 novenos. Siempre que sean contrarios, recordar, 4 novenos, 5 novenos. Y ahora vamos con la caja B. La caja B contiene 5 cartas y pares
del 1 al 5, el 2 y el 4. Son 2 quintos. Y impar 3 quintos. Bien, ¿qué pasa a continuación? A continuación dice que si es un número par, se elige una carta y se toma una carta. Si este es un número par, se toma otra carta de la misma caja. Bien, entonces ahora voy a tomar otra carta de la misma caja y voy a ver si es par o impar. La cuestión es, ¿qué pasó con la primera carta? ¿La volví a meter en la caja o no la volví a meter? No me lo dice el problema, ¿vale? Si no me lo dice el problema, claro, aquí tengo que determinarlo yo. Bueno, por defecto, yo siempre que no me dice el problema que reemplazo la carta, siempre supongo que la carta me queda fuera ya, es sin reemplazamiento. Por defecto. Aquí lo normal es que me lo dijeran, sin reemplazamiento, con reemplazamiento. Bueno, voy a suponer siempre que es sin reemplazamiento, salvo que en el enunciado del problema se indique. Así que ahora me dice que si me sale par, a ver, voy a leer, hay que leer bien el experimento. Se elige y se toma una carta. Si esta está numerada con un número par, se toma otra carta de la misma caja. Entonces, si yo tomo otra carta de la misma caja, como ya he quitado una, ahora en la caja tengo 8 cartas. Y de esas 8 cartas pares tengo 3. Aquí, estoy ahora en el caso que salga par, Entonces sería 3 octavos. 3 octavos. A ver, no sé si ha quedado claro. Yo creo que sí. Bien. Vamos ahora al caso que salga par en la caja B. Como la carta ya la ha quedado fuera de la primera extracción, ahora tengo 4 cartas. Y pares me quedan solo una, porque aquí ya la he sacado. La primera carta me ha salido par, entonces me queda una. Entonces por eso aquí sería un cuarto. Bueno, pues entonces ahora completamos a 5 octavos, aquí serían 3 cuartos. Bien, ¿qué pasa si la carta que sale sin par? ¿Qué me dice? Dice, si está numerada con par, se toma otra carta de la misma caja. Y si está numerada con un número impar, que serían los casos que me quedan, se toma de la otra caja. Es decir, que si yo aquí, al tomarla en la caja A, me sale impar, la carta que ahora voy a tomar aquí es de la caja B. Y de la caja B, como aún no he quitado ninguna, sigo teniendo 2 quintos y 3 quintos. Pares 2 quintos, probabilidad 2 quintos e impares 3 quintos. 2 quintos y 3 quintos. Y aquí lo mismo. Aquí ahora, como saco impar en la caja B, voy a sacar la carta de la caja A. Y también tengo 4 novenos, 5 novenos porque aún no he quitado nada. Bueno, pues esta es la tabla. Bueno, es un poco, a lo mejor os parece un poco de embrollo, pero la verdad, si lo pensáis, es muy sencillo, no tiene ninguna dificultad. Y ahora vamos a resolver lo que me pide. Me dicen, calcula la probabilidad de que ambas cartas estén numeradas con números impares. Bueno, pues con numeradas ambas con números impares teníamos el caso impar-impar, que sería caja A que proveniente de la caja A, impar-impar, o proveniente de la caja B, impar-impar. Es decir, que sería 0,5 por 5 novenos por 3 quintos, más 0,5 por 3 quintos por 5 novenos. A ver, aquí está. Bueno, esto está mal hecho porque lo que yo hice aquí, este apartado A, está hecho para que ambas cartas estén numeradas con números pares. Porque fijaros lo que multiplico aquí, multiplico 0,5 por 4 novenos por 3 octavos, que es el caso par-par, y luego 0,5 por 2 quintos por un cuarto, que es también su caso par-par. Entonces lo que vamos a hacer es una cosa, para no estropear el problema, aquí pensad que en vez de impares sería pares. Con lo cual estaría resuelto bien el problema. Si es impares tenéis que cambiarlo con el caso A y I y con el caso B y I. Bueno, eso también lo entendéis, ¿no? De acuerdo. Y ahora el apartado B dice, si ambas cartas tienen números pares, claro, que es por eso lo hice yo el apartado A con pares, porque, bueno, me lié aquí con esto. Si ambas cartas tienen números pares, calcula la probabilidad de que sean de la caja A, es decir, es una condicionada. Sería probabilidad de que sea de la caja A condicionado a que ambas cartas sean pares. Eso es la probabilidad de la intersección, ambas pares y A,
partido por la probabilidad de la condición que es ambas pares. ¿Cuál es el suceso ambas pares y A? El suceso ambas pares y A es este. Es de la caja A y par sería 0,5 por 4 novenos por 3 octavos. Y el suceso probabilidad de ambas pares es el apartado A, que ya está hecho. Por eso ya me queda aquí 0,5 por 4 novenos por 3 octavos partido por... Y ya no lo vuelvo a escribir, si ya pongo el resultado directamente 0,133. Bueno, hemos hecho un montón de ejercicios de probabilidad y ya es suficiente. Vamos a pasar al tema de variable aleatoria, que yo os mandaré la lección en vídeo también, con algunos problemas para resolver. De momento tenéis bastante para corregir esto y a ver si esta semana los veis con calma. Venga, hasta la próxima.